Díganos usted, congresista, y después la congresista Pariona me ha pedido la palabra. Congresista Pariona, adelante. Sí, presidente. En principio, saludar la iniciativa. Yo creo que muchos parlamentarios siempre estamos mirando estas potencialidades que tienen nuestros pueblos como una expectativa también de que sean declarados como patrimonio cultural. En ese sentido, creo que la declaratoria de interés nacional cobra importancia. Sin embargo, presidente, lo más, diríamos, no imposible, pero lo que nos toca asumir como tarea es acompañar a los pobladores en el proceso que implica el trámite para ser declarado como patrimonio cultural. De hecho, nosotros desde el despacho venimos acompañando 2 procesos de declaratoria como patrimonio cultural y llevamos más de medio año, presidente, porque no es sencillo. La gente cree que declararlo de patrimonio cultural es escribir en un documento que diga patrimonio cultural y listo, y en realidad tiene un conjunto de requisitos e implicancias para la población, para la región, y que hay que sujetarnos al conjunto de requerimientos que exige el ministerio. Yo sugeriría a que el congresista, junto con los pobladores, porque se siente que además hay un fervor religioso y que se vincula de manera combinada, articulada con la cultura local, pues pudieran enrumbar en este proceso de trámite con asesoría de la Dirección General de Patrimonio Cultural, y en lo posible todo lo que se ha argumentado aquí pues pueden ser sustentos válidos para que en adelante tengan el nombre. El nombre, creo que el autor tiene la última palabra, pero incluso tiene que ver cómo la Dirección General de Patrimonio puede sugerir en adelante si es religioso, cultural, en fin, ¿no? Es de devoción, en fin. Eso, presidente, para tenerlo presente y que la población sepa también que un proyecto de ley no necesariamente declara ya como patrimonio, sino solo llama la atención. Pero es importante hacerlo, sin duda. Gracias. Por supuesto, congresista. ¿El autor del proyecto acepta la intervención del congresista Ochoa? Presidente, saludar el aporte también que el colega hace en su calidad de vicepresidente, me parece ideal, porque todo lo que fortalece y nutre para mejorar una iniciativa es importante. Me sujeto a eso, y es más, es parte de la gran noticia que Cajamarca y Cutervo ya va a tener. Usted conoce Cutervo, en el tema de cultura tiene tremendamente un potencial, y qué mejor, vamos a acompañar a las autoridades y a los feligreses para que en ese proceso de gestión, para que de una vez por todas declaren de interés nacional a la festividad en honor y homenaje a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, pues lo hagamos. Tengo mucha fe que va a ser así. Muchas gracias. Muy bien, Wilmer. Entonces, con ese espíritu de amplitud, vamos a votar la intervención del congresista Ochoa y con cargo a redacción. Congresista Scheffer, Pariona, Ramos, Villanueva, Palomino, Petrosi, Ochoa y Aguilar. Ahora sí, ha sido aprobado por unanimidad, y Tiquia, por supuesto, ha sido aprobado por unanimidad con cargo a redacción. Como último punto de esta sesión tenemos la exposición de la señora Patricia Balbuena Palacios, ministra de Cultura. Vamos a detener la sesión un momento para que ella ingrese y nos haga su exposición. Tiene la palabra la señora ministra de Cultura. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Francesco Petrosi, señores congresistas, señoras congresistas. Muchísimas gracias por la invitación para poder exponerles brevemente los retos de la gestión y los avances que hemos tenido en estos 6 meses de gestión, pero también para atender algunas de las preocupaciones que nos han señalado puntualmente algunos de los señores congresistas y poder dialogar con ustedes. Voy a tratar de ser lo más breve posible para poder avanzar con el tiempo. Entonces, me pidieron entre los puntos planteados una rápida exposición alrededor de en qué estamos en la gestión y a qué nos proyectamos, si avanzamos. Lo importante, es que el Ministerio de Cultura es un ministerio que tiene que estar alineado a las políticas de gobierno, y básicamente lo que estamos buscando como ministerio y como sector, que tiene además tres entidades adscritas, como son la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y IRTP, lo que queremos lograr es que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas ejerzan
sus derechos culturales, que son tan importantes como cualquier otro derecho fundamental. Avanzamos. Y digamos, nuestro sector se alinea dentro de las políticas de gobierno, que son 5. Seguimos. Y principalmente estamos trabajando en los ejes 2 y 3 de las políticas de gobierno, que también fueron aprobadas con decreto supremo, que son el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, donde se establece explícitamente que hay que trabajar para fortalecer las capacidades del Estado, reconociendo la diversidad cultural de nuestra población. No nos olvidemos, tenemos un país que tiene 48 lenguas y 55 pueblos indígenas, y que de acuerdo al censo nos señala que aproximadamente el 30% de peruanas y peruanas se reconoce como, digamos, se autoidentifica como parte de un pueblo indígena o la población afroperuana. Entonces es 1/3 de la población peruana que dice nosotros somos, digamos, indígenas o somos afroperuanos. Luego está el eje 3, que es el de crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. Y esto también es muy importante porque siempre la cultura tiene que estar asociada e ir a la par del concepto de desarrollo, ¿no? Cuando uno habla de desarrollo, habla de cultura. La cultura genera empleo directo, la cultura genera incorporar puntos al PBI, la cultura genera desarrollo humano, ¿no? La cultura genera desarrollo de las ciudades, desarrollo de seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de este tipo de crecimiento, hablamos también de cultura y, por ejemplo, empezando por la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Seguimos. Y entonces todas estas políticas, ¿cómo las logramos y las empezamos a implementar? Sigue. Sigue, por favor. Sigue. Básicamente lo que estamos tratando de establecer es que los objetivos estratégicos que tenemos como sector, el primero es consolidar a la cultura como un pilar de nuestro desarrollo y la identidad nacional, ¿no? Como ya les estoy señalando, siempre la cultura va a la par, digamos, del desarrollo, pero también de una dimensión que a veces no la ponemos en el lugar que merece, que es el tema de la necesidad de fortalecer nuestra identidad nacional, ¿no? Es decir, en la pluriculturalidad y en nuestra diversidad seguimos siendo una sola nación y seguimos siendo una nación que se reconoce en esa pluralidad, pero que necesita fortalecerse para justamente sentirse orgullosa de lo que somos, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que trabajar mucho más a puertas de nuestro bicentenario. Entonces, para eso es importante lograr poner en valor y darle un uso social al patrimonio cultural. Esto implica, digamos, ¿no?, la preocupación que siempre tenemos y que todos ustedes tienen, que es cómo logramos que nuestros, por ejemplo, sitios arqueológicos puedan estar protegidos con la además complejidad que tenemos de ser un país de culturas milenarias. Es decir, somos un país privilegiado en términos de patrimonio cultural, pero que nos plantea el gran reto de cómo cuidarlo, ¿no? Para eso, entonces, lo primero es conocerlo, y estamos trabajando en una línea que es los hallazgos para el mundo, ¿no? Es decir, cómo tenemos hallazgos que podemos mostrar al mundo cada 2 meses y que además incentiven el turismo, digamos, para poder también darle o reactivar las economías locales en estas zonas, ¿no? En este año, en estos 6 meses de gestión, hemos anunciado 3 grandes descubrimientos. Lo primero fue el hallazgo de 15 momias de la élite inca en la región Lambayeque, que son en las pirámides de Tucumé, en Lambayeque. Luego están también 50 geoglifos que han sido trabajados y que ya pueden ser observados en la región Ica, en Palpa. Son 50 geoglíficos que además es bien importante porque tienen 500 años de antigüedad antes que los propios geoglifos de Nazca, ¿no? Entonces, y que además no hay que tomar avionetas, sino que se pueden observar a pie del cerro a cerro, digamos, ¿no? Entonces tienen una diferencia muy importante y fueron realmente relevantes para poderlos, y estamos trabajando con la DS de Ica para ponerlos en valor, ¿no? Hemos avanzado con 50 ya. Y el tercer descubrimiento fue lo de Chavín. Hemos hallado 3 galerías subterráneas, esto en alianza con la Universidad de Stanford y 6 universidades también nacionales, usando tecnología, digamos, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque Chavín, digamos, es un centro ceremonial, digamos, muy, muy importante, y hemos encontrado 3 nuevas galerías. Hemos también trabajado, ustedes también los invito cuando vayan para Camino de Lima,
¿no? al Lima al norte, pueden visitar ahora el Museo Sechín, ¿no? El Museo Sechín tiene un nuevo guión museográfico, está absolutamente remodelado, y esto fue con el apoyo del Fondo del Embajador de Estados Unidos, ¿no? También estamos trabajando para que nuestros museos tengan tecnología, estén más adecuados y puedan tener, por ejemplo, wifi y internet, para que los chicos y las chicas puedan tener acceso, por ejemplo, a ciertos dispositivos para poder hacer una visita un poco más divertida o más lúdica para los niños y las familias. Hemos avanzado en la conservación de bienes y inauguramos hace 2 meses el nuevo centro de investigación en Chavín. Al costado del museo está el nuevo centro de investigación, una inversión de 8 millones de soles, donde nosotros podemos encontrar los mejores conservadores y especialistas en conservación, principalmente en material lítico. ¿Avanzamos? Ministra, quiero dar la bienvenida a los congresistas César Segura y Víctor Albrecht. Adelante, ministra. Gracias. Estamos trabajando también en el tema de los museos. Como ustedes saben, una gran preocupación que tenemos es la seguridad de nuestras piezas y colecciones en cada uno de nuestros museos. Nosotros tenemos un diagnóstico en relación al tema de seguridad de cada uno de estos, y estamos trabajando en los llamados planes de seguridad que se trabajan con defensa civil en cada uno de los gobiernos locales, y hemos avanzado y estamos, digamos, tratando de implementarlos. Hemos avanzado con, me parece, 8 museos que ya tienen planes de seguridad. ¿Eso qué implica? Digamos, todo el tema de prevención de riesgos, cualquier tipo de situación, por ejemplo, en el tema de incendios. Y estamos por cerrar un convenio con los bomberos, ¿no? Con la Compañía de Bomberos del Perú, para que ellos puedan, por ejemplo, hacer visitas, digamos, periódicas a nuestros museos para ayudarnos a identificar cualquier tipo de riesgo o amenaza, digamos, a los mismos, ¿no? Y tener además un sistema que nos permite estar conectados con las compañías de bomberos también. Y la gran meta que tenemos y que ya empezamos, para lo cual estamos invirtiendo 6 millones de soles, es la elaboración de pequeños expedientes para la ampliación marginal, reposición y rehabilitación, que llamamos IOR, ¿no?, de los 56 museos. ¿Esto qué significa? Que al 2021 vamos a tener un nuevo museo, que es el MUNA, que es la obra emblemática al Bicentenario, pero también vamos a tener nuestros 56 museos absolutamente remodelados, con nuevos guiones museográficos. Es decir, es como si pudiéramos tener 56 museos nuevos, ¿no? Y estamos ya empezando con los expedientes, y el próximo año empezamos con primeros paquetes de museos, ¿no? Entonces estamos trabajando, y la primera inversión este año estamos trabajando son 6 millones de soles para empezar ya la ejecución a partir del 2019. Y otro tema muy importante es el inventario y el registro de los bienes culturales muebles, ¿no? ¿Por qué? Y esto es por el tema del tráfico, ¿no? Es decir, la forma de proteger nuestros bienes culturales es teniendo registrados y catalogados, porque cuando alguien se lleva una pieza, muchas veces se la llevan escondidas o la pintan, ¿no?, para poder hacerla pasar por una pieza contemporánea. Entonces, pero si no sabemos si esa pieza está catalogada, no hay registro alguno, es muy difícil protegerla. Y entonces el tema del registro del inventario, que lo estamos haciendo además ahora no solamente de manera manual, sino además usando tecnología, ¿no?, que nos permite entonces que en cualquier lado se pueda reconocer que esa pieza es nuestra, ¿no?, y rápidamente poder recuperarla y repatriarla. ¿Seguimos? El tema de la diversidad cultural también es un objetivo muy importante, como ya hemos hablado. Yo vengo, por ejemplo, hoy día de grabar el primer programa cultural que vamos a tener en lengua ayánica, ¿no? Es el primer programa cultural con 2 ayánicas de conductores, ¿no?, y que se suma entonces al tercer programa que tenemos con IRTP, que tenemos ya en quechua, en aymara, y ahora estamos sumándole el ayánica, que se lanza el 3 de noviembre a nivel nacional, ¿no? Estamos trabajando también en esta propuesta con nuestra Dirección de Industrias Culturales. Tenemos un fondo ahora de 23 millones de soles, que felizmente también hemos logrado mantener en el presupuesto 2019 para lo que llamamos estímulos económicos. ¿Esto qué significa? Significa que las diferentes artes, como el cine, ¿no es cierto?, como la literatura, como la música, como la danza, requieren de estímulos económicos para poder surgir y para poder difundirse en toda la línea de creación de estas artes, ¿no? Es decir, cuando un escritor tiene que publicar, hay que apoyarlo
digamos, incentivando esa capacidad creadora, pero el libro necesita un editor, necesita un corrector de estilo, necesita una imprenta, necesita, ¿no es cierto?, una difusión, necesita que alguien lo venda y necesita que alguien lo compre. Entonces, para todo eso requerimos incentivos. Entonces, lo que hemos hecho es identificar esa línea de producción y generar incentivos para poder, digamos, ayudar a toda la cadena de la industria. Por ejemplo, un tema que nos hemos dado cuenta ahora es que cuando nos falta todavía, por ejemplo, fomentar y terminar el circuito de nuestras películas. Tenemos mucha producción nacional que estamos trabajando en la cartelera nacional, pero cuando esta película necesita irse al extranjero a postular para el Goya o postula o está como precandidato para el Oscar, nos encontramos con la parte normativa que nos dice no, eso no lo podemos pagar. No, tenemos que pagarlo, porque si no lo pagamos no tiene manera de concursar. Y además en las artes las plataformas están más afuera, digamos, ¿no?, en el sentido de nuestros productos culturales. Entonces tenemos que trabajar en eso. Nuestros productos culturales son muy valiosos en el mercado nacional, pero tienen mucho más valor si lo logramos tener en las plataformas internacionales, ¿no? Y por eso estamos trabajando mucho en eso. Por ejemplo, nuestro elenco nacional de folclore está viajando el día de mañana a Bogotá. Se va a presentar 3 funciones de retablo en el Teatro Mayor de Bogotá, como yo lo he hecho en Rusia, como lo he hecho en México, como lo he hecho en Canadá, ¿no? Igual queremos para nuestra Sinfónica Nacional, nuestra Sinfónica Juvenil, nuestro ballet, ¿no? Nuestro ballet nacional, por ejemplo, se va entre el 30 de noviembre y entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, se va a presentar en Tarapoto y Moyobamba, ¿no? Entonces, tenemos posibilidades de que miles de ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a disfrutar de los clásicos del ballet, por ejemplo, ¿no?, en las regiones. Entonces tenemos que trabajar para nuestro mercado interno, pero también para nuestro mercado internacional, y en eso estamos avanzando, y obviamente siempre esperando formar al público. Y el público principalmente son los niños y las niñas, ¿no? Cuando uno lleva a un niño a una obra o escucha una pieza musical, eso ya le quedó para toda la vida y será nuestro público cautivo, digamos, para adelante. ¿Seguimos? Trabajar nuestra diversidad cultural. Bueno, seguimos también con el tema de, por ejemplo, en la lógica de entender que el arte contemporáneo, por ejemplo, está ligado a nuestras tradiciones estéticas más antiguas, ¿no? O sea, si los nazcas podían tejerlos, ¿no?, y tenemos los textiles paracas que nos enorgullece, esa misma estética se refleja ahora en nuestros artistas contemporáneos, ¿no? Y por eso estamos llevando al Arco Madrid, que es la feria internacional más reconocida en el mundo de arte contemporáneo, digamos, ¿no? Que es tan relevante, digamos, en el mundo, porque, digamos, es el mercado donde se compra el arte, todo el mundo va a comprar arte ahí, ¿no? Y nos vamos como país invitado a Madrid entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, y somos, digamos, el país que va a ocupar Madrid durante estos días de la feria, pero además nos han invitado a ocupar 11 lugares públicos en Madrid, que vamos a llenar con colecciones de Perú, ¿no? Entonces tenemos este gran reto, ¿no? Y estamos trabajando el 25 de octubre al 11 de noviembre también nos vamos como país invitado a Filsa, ¿no?, a la Feria del Libro de Santiago de Chile, también con una delegación de 25 escritores, digamos, ¿no? Entonces, y estamos trabajando para poder ir al reto mayor que tenemos, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como lo es también la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? O sea, es decir, son ferias donde más o menos el promedio de visitantes es entre 4 a 5 millones de personas, ¿no? Entonces, para poner la dimensión de las ferias, ¿no? Entonces es ya poder ir como país invitado, significa que nuestros escritores los conoce el mundo, ¿no? Y no nos quedamos solamente con 1 o 2, sino con que nuestro catálogo de escritores que el mundo puede leer se renueva, además y le damos oportunidad a los talentos también más jóvenes, ¿no? ¿Seguimos? Y bueno, seguimos trabajando con los adscritos, con la Biblioteca Nacional, con el IRTP, y con el Archivo General de la Nación, ¿no?, en la protección de nuestro patrimonio bibliográfico documental, pero también en algo que nos es muy importante, que es el acceso al libro y la promoción de la lectura. En el Perú, yo no sé si ustedes conocen, somos el país con menor número de lectoría por peruano, por ciudadano en América Latina. Para darles un simple dato, nosotros leemos menos de un libro al año,
O sea, ni siquiera llegamos al libro completo. Menos de un libro al año, a 0,8. Ah, exactamente. Entonces, Colombia está en 2,5 libros por colombiano, ¿no? Por persona. ¿Qué necesitamos? Como señala el señor congresista, necesitamos espacios de lectura, pero además espacios de lectura renovados, es decir, no solamente poner unas cajas de libros, sino bibliotecarios, bibliotecarias que ayuden a la mediación entre el objeto y la persona. O sea, el objeto por sí mismo no jala a nadie, tiene que haber alguien que ayude, incentive, ¿no? Solo en Lima, para poder darles el dato, en Lima tenemos solo 11 bibliotecas que cumplen los estándares de bibliotecas públicas. Solo 11, para una ciudad de 10 millones de personas. Entonces, digamos, ¿no? Y librerías, solo, por ejemplo, en la región Piura, solo hay una librería. ¿No? Una librería, ¿no? Para el mercado local. Entonces, ese es el nivel. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo ahí con la Biblioteca Nacional. Tenemos la tarea de la protección de nuestro patrimonio bibliográfico, es decir, impedir el robo de nuestras joyas bibliográficas, pero también el reto de, por ejemplo, la Biblioteca Nacional que tenemos acá en la avenida Bancay recibe más o menos 1.200 personas por día. Eso significa que la gente busca espacios de lectura, no necesita espacios de lectura. Y, por ejemplo, sacamos un proyecto para poner los libros en préstamos digitales. ¿Eso qué quiere decir? Que usted lo que hace en la página web es que pide el préstamo, se lo dan por una semana, 15 días, que es lo que usted requiere para leer el libro. Una vez que lo termina de leer, en ese periodo el libro se retira de su plataforma digital, ¿no? Hemos logrado poner así, hicimos 36.321 préstamos en un proyecto piloto de 6 meses, y este número me parece que se agotó en menos de los 2 meses. Ya tenemos 36.000 préstamos y estamos trabajando con un promedio de 50.000 usuarios anuales, ¿no? O sea, es decir, ya la gente no necesariamente, principalmente los más jóvenes, pueden ir a una biblioteca o tienen la disponibilidad del acceso físico, pero sí tenemos que facilitar el acceso digital, ¿no? Entonces estamos avanzando, y RTP ya les he contado la inversión que hay por programas culturales, por programas en lenguas indígenas, etcétera, ¿no? Y el patrimonio documental, que también estamos queriendo avanzar en la digitalización. En temas de interculturalidad, también el sello intercultural y bilingüe, que es básicamente ayudar a que los servicios mejoren la calidad de sus servicios en su relacionamiento con la gente, a partir de adecuarse a la realidad de la gente, ¿no? Es decir, hay un tema lingüístico, por cierto, muy importante, pero es mucho más que el tema lingüístico, porque implica el reconocimiento de que la gente tiene prácticas diferentes, alimentarias, de salud, de conocimiento, de tecnología, etcétera, ¿no? El tema del racismo y la discriminación, que es un problema tan importante en nuestro país y tan presente, también estamos trabajando y ya estamos cerrando la propuesta de ley, que seguramente ya la gestionaremos para que pueda seguir y puedan ustedes revisarla también, y trabajando en las reservas indígenas para pueblos en aislamiento, ¿sí? Trabajando también para hacer la certificación bilingüe de nuestros servidores públicos. Iniciamos en la región Apurímac, ¿no? Me parece que ahí tuvimos un tema muy muy importante, porque ahí se notó el liderazgo, por ejemplo, del gobernador regional, ¿no? Él fue uno de los primeros en certificarse como funcionario bilingüe, ¿no? Ahora estamos siguiendo en Cusco, es nuestra segunda región, y estamos con entidades públicas para empezar este proceso, y con Ayacucho también, ¿no? Entonces estamos esperando que el próximo año cerremos con 2.000 nuevos funcionarios que están certificados como bilingües. ¿Y esto por qué es importante? Porque no es una certificación que se la guarde, sino que le permiten mayores incentivos, porque le da más puntajes, por ejemplo, en los concursos públicos para funcionarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes saben, pero para ser fiscal o juez en el Consejo Nacional de Magistratura hay un puntaje de 0,5 por si usted maneja una lengua, ¿no? Y eso en un concurso para ser juez o fiscal puede marcar la diferencia, ¿no? Entonces estamos trabajando también, hemos avanzado en implementar la señal de IRTP de televisión y radio en las fronteras. Hemos logrado, junto con la coordinación con el MTC, estamos abriendo estaciones, ya está la señal, la gente ya está viendo televisión nacional y radio en el Estrecho, ¿no? En Caballococha y en Andoas. Entonces, nuestras fronteras amazónicas, son un gran reto, ya están cubiertas,
con la señal, ¿no? Entonces seguimos. Y bueno, y otro tema y con esto ya voy terminando, la presentación de los retos del ministerio, es el tema del bicentenario. El bicentenario está a puertas, ¿no? Y la idea es empezar a hacer un proceso, digamos, que nos permita llegar al 2021 como merecen 200 años de república, ¿no? Entonces, para eso se emitió en el mes de mayo un decreto supremo que encarga al sector cultura, al Ministerio de Cultura, la coordinación, ¿no?, de toda la celebración del bicentenario. Esto lo tenemos trabajando con la Comisión del Bicentenario también del Congreso de la República y con el congresista Juan Sheput, con el cual mantenemos permanente trabajo y diálogo. Y en esta agenda bicentenario, digamos, ¿no?, que es una agenda que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, estamos trabajando una serie de obras, reformas, ceremonias, ¿no es cierto?, eventos académicos, etcétera, etcétera. Pero en lo que respecta a lo que le toca al Ministerio de Cultura y a nuestro sector, nosotros nos vamos a hacer cargo de una serie de obras para el Bicentenario. Entre las más importantes están estas 10 obras que el Ministerio de Cultura va a entregar al país al celebrar el Bicentenario. El MUNA es el más importante, ¿no?, que va a contener nuestras grandes colecciones y que la obra física es entregada ahora en el mes de mayo, ¿no? Y vamos a empezar ya la elaboración y la constitución de los equipos para armar el guión museográfico. Lo que les había comentado, informado, son los 56 museos con muestras actualizadas y museos modernos. Vamos a inaugurar el centro de visitantes de Machu Picchu, que nos va a permitir canalizar la gran carga de turistas. La idea es terminar IRTP en una cobertura al 100%, ahora estamos más o menos entre un 88-90% de cobertura nacional, es decir, llegamos más o menos a 29 millones de peruanos y peruanas, ¿no? No hay señal privada que compita con IRTP. Luego estamos relanzando la biblioteca pública de la avenida Bancay y las 5 estaciones bibliotecarias que tiene. Vamos a entregarle al Perú la gran Cinemateca Nacional, que se va a encontrar en Cusco y que va a contener todos los archivos de IRTP, por ejemplo, y todos los que estamos recogiendo las colecciones. Vamos a trabajar por el Centro Cultural AINI en Cusco también. Cusco, por ejemplo, no tiene un centro cultural. Entonces este centro cultural va a tener aproximadamente 9.000 metros cuadrados, es inmenso, va a ser una gran obra, digamos, para Cusco. Y luego también en Ayacucho, el mejoramiento, digamos, de todo lo que es el Museo de Sitio Huari, que ahora está, pero vamos a invertir para ponerlo también en valor. El Parque Emblemático Bicentenario, que queremos sea en Lima, pero que sea un modelo para todas las regiones, ¿no? Y ya no veo. El tema de la... ya no veo. Perdón. No, me había olvidado que está acá. Bueno, y trabajar también en el proyecto Bicentenario por poner en valor y recuperar íconos, digamos, ¿no? Asociados a nuestra celebración. Uno de esos son los obeliscos, por ejemplo. El obelisco en la Pampa de Quinoa, por ejemplo, está muy deteriorado y estamos trabajando con la municipalidad para ponerlo en valor nuevamente. Hemos hecho ya un diagnóstico de su situación y estamos empezando por hacer saneamiento, porque no está saneado legalmente, ¿no? Y así rehabilitar, por ejemplo, el balcón de Huaura, ¿no? Algunos sitios emblemáticos para el Bicentenario, la ruta de tinta, por ejemplo, también Cusco ya empezó el proyecto de recuperar la casa de Tupac Amaru y se va a hacer la ruta, digamos, ¿no? Entonces ya se empezó con ese trabajo también. Y estamos entonces trabajando con cada región tiene que tener o tiene un espacio donde celebrar su bicentenario, ¿no? En cada lugar del país algo pasó y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Recuperar esto. Estamos trabajando también con la mejora del marco normativo que nos permita hacer un ministerio más ágil, más rápido, más oportuno y que, digamos, nos permita tener herramientas de respuesta que realmente favorezca la inversión pública, la inversión privada, pero también vaya en equilibrio de la protección de nuestro patrimonio y también el fomento y la promoción de las artes, la lectura y el libro y las bibliotecas, ¿no? Entonces, muy bien. En relación a temas específicos que se nos habían señalado, no sé, presidente, si todavía tengo tiempo para... ¿sí? Entonces, un tema, digamos, que siempre es de preocupación es el tema de las ejecutoras que tiene el Ministerio de Cultura, ¿no? Nosotros actualmente tenemos funcionando nuestras ejecutoras
en Nailán, ¿no es cierto? En La Libertad tenemos Marca Huamachuco, tenemos la unidad ejecutora de la central, en el ministerio tenemos la de Cusco. En la ley de presupuestos se crearon se crearon 6 nuevas ejecutoras, ante los cuales el ministerio lo que hizo, emitió 3 oficios al Ministerio de Economía y Finanzas para poder pedirle el presupuesto que nos permitiera habilitar las ejecutoras, porque sin presupuesto no podemos, digamos, tenemos la creación, pero no tenemos, digamos, los recursos para hacerlo, ¿no? No hemos tenido respuesta, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas en relación a fondos para poder implementar estas ejecutoras, y lo que estamos haciendo es tratar de encontrar igual, digamos, salidas para poder, es decir, la protección de nuestro patrimonio y los proyectos de excavación, conservación y puesta en valor no las queremos amarrar a que existan unidades ejecutoras. Lo que queremos hacer es que, por ejemplo, nuestras ejecutoras puedan tener ámbitos mucho más grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si Nailán está en Lambayeque, Nailán podría cubrir proyectos en Piura o en Tumbes, ¿no? Piura tiene una gran vastedad de sitios arqueológicos y lo que nos falta son proyectos. Entonces hay que trabajar. Si Marca Huamachuco está en La Libertad, en la Sierra de la Libertad, no podemos tener un proyecto por un ejecutor, porque es muy poco, es mucho el gasto administrativo para un solo proyecto. Entonces, pero si Marca Huamachuco está en la frontera con Patás, y la frontera de Patás es lo que te abre la puerta al río Abiseo, tenemos que tener entonces una ejecutora que te cubra todo el eje Amazonas, Jaén, ¿no? La parte de Patás de la Libertad y San Martín. Entonces, lo que queremos es tener una mirada territorial para la inversión de nuestros proyectos, y las ejecutoras tienen que ser útiles a esa gestión de nuestro territorio, mucho más estratégica que tener un proyecto por una ejecutora, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahí, además, estamos trabajando para crear el gran programa nacional que nos permita aglutinar las inversiones del Ministerio Público. En este programa estamos buscando que sea el programa que tenga la capacidad de formular, ejecutar y supervisar las inversiones en materia de cultura y gestionar los servicios culturales, ¿no? Es decir, necesitamos un gran programa nacional que sea el paraguas, ¿no?, de toda la capacidad que tenemos como regiones también para poner en valor nuestros sitios arqueológicos o nuestros servicios, ¿no? Por ejemplo, tenemos 4 orquestas sinfónicas, tenemos 4 elencos en las regiones. Tenemos la Sinfónica de Arequipa, tenemos la Sinfónica de Arequipa, de Cusco, tenemos la Sinfónica de Trujillo y tenemos el Ballet de Trujillo. Pero están amarrados a su ámbito local. Eso significa que es una sinfónica que no puede crecer. Y tenemos otras demandas también de sinfónicas como la de Piura. Entonces necesitamos crear un programa que sea capaz de generarle techo a estas iniciativas y a esos servicios, porque una sinfónica también es un servicio cultural. Entonces tenemos que gestionarlo, ¿no? Entonces eso también es algo que estamos trabajando con este programa. Y por ejemplo, de manera específica con la región Huari, con el proyecto Huari, que es una gran preocupación. Yo me he reunido 3 veces en la región. Lo que hemos pedido formalmente a la región Ayacucho es que el proyecto para el cual le transfirieron recursos pueda ser coejecutado con el ministerio. Es decir, que nos puedan entregar el proyecto o coejecutarlo para continuar la excavación. Pero como no nos podemos quedar siempre con una sola solución, sino tratar de encontrar otra paralela que puedan ir avanzando, con la Universidad San Cristóbal de Huamanga hemos firmado un convenio por el cual la Universidad San Cristóbal de Huamanga, con el fondo que tiene del Canon, está invirtiendo 1 millón de soles en un proyecto de excavación en Huari, ¿no? Entonces estamos trabajando en esa línea para poder avanzar con nuestra inversión. ¿Seguimos? En nuestra ejecución presupuestal estamos tratando, digamos, de avanzar y de acelerar. Estamos actualmente, me parece, en un 60... acá está. ¿No? Estamos en un 60,3% al 14 de octubre y estamos proyectando cerrar el año con 95,5%. Esperemos que podamos llegar un poco más y poder, digamos, ejecutar todos los recursos, porque ese es otro tema que es también un reto para el sector, ¿no?
El sector tiene que ser un sector moderno también en sus sistemas administrativos y tiene que ser un sector que pueda ser bastante efectivo y eficaz en el uso de sus recursos. ¿Seguimos? Y entonces estamos tomando alguna serie de medidas que hemos adoptado ya para poder mover de manera más rápida nuestro gasto corriente y nuestros gastos de capital, ¿no? Entonces, y esperamos que más o menos para el corte de la quincena de noviembre tengamos una celeridad, digamos, y podamos tener otras cifras mucho mayores. Estamos actualmente, me parece, en el puesto 9 de ejecución a nivel del Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? ¿Seguimos? Ya. También había un tema específico en relación al tema del niño, ¿no? Que es una preocupación porque nuestros sitios están bastante, digamos, pueden ser muy vulnerables, ¿no? A cualquier tipo de fenómeno. Y también es importante señalarlo que en el año 2014, 2015 hasta el 2016 se invirtieron 21 millones de soles, ¿no? Alrededor de 29 millones de soles en todos estos años para garantizar la prevención frente al niño, ¿no? Esta inversión, ¿qué nos permitió? ¿Qué es lo que nos muestra la capacidad? Cuando uno hace prevención, ninguno de nuestros sitios arqueológicos sufrió daño. Ninguno. Porque habíamos invertido desde el 2014 en prevención. Es decir, habíamos puesto techos, habíamos hecho desbroce, habíamos hecho limpieza de cauces, todo aquello que pudiera poner en riesgo nuestros sitios arqueológicos, y eso permitió que el niño que llegó no le pudiera causar daño a ninguna de nuestros sitios arqueológicos, ¿no? Estamos entonces este año también haciendo el mantenimiento de esta infraestructura, digamos, de prevención, para poder garantizar que si viene un niño este año también estemos seguros y no nos pase nada a nuestros sitios, ¿no? Entonces seguimos. También se nos preguntó específicamente, seguimos, Beatriz, sobre la iglesia matriz de Cutervo en Cajamarca, ¿no? Que es que en realidad ha sufrido un grave deterioro, digamos, ¿no? En relación al tema de su infraestructura, y se está trabajando para el tema del expediente que la pueda declarar, hacer el proceso de declaratoria, ¿no? La dirección de Cajamarca está concluyendo ya el expediente para presentarlo a la sede del ministerio, y nosotros a fin de mes ya deberíamos tener, digamos, todo el tema resuelto con la declaratoria, ¿no? Es decir, deberíamos ya poder hasta emitir la resolución ministerial con la declaratoria de patrimonio de la iglesia, y se ha trabajado en una serie de recomendaciones y con la asistencia técnica de la municipalidad para realizar dos cosas importantes, ¿no? El desmontaje y la remoción de escombros, a fin de poder empezar el proceso de reconstrucción. Es decir, hay que retirar, digamos, cuando un bien inmueble es declarado patrimonio, eso es bien importante. No se trata de volver a hacerlo para que, digamos, no, sino se trata de volver a recuperarlo para conservar la originalidad del bien. Ese es un tema muy importante. Es decir, no se puede hacer, digamos, de cualquier manera. Tiene que hacerse con conservacionistas, tiene que hacerse con gente que sabe qué tipo de se puede volver a usar el material con el que se construyó, con el material original, pero, digamos, no, eso es un trabajo que lo que busca es mantener la originalidad, y por eso lo declaramos patrimonio, ¿no? Y eso es, entonces, en relación también se nos había el tema del proyecto de ley, ¿no?, del número 19/2017, ¿no? El sector cultura, el ministerio y yo como ministra realmente invocamos a los señores congresistas y a las señoras congresistas que realmente requerimos regular el tema y legislarlo, porque como les hemos señalado, en el Perú se calcula que hay 60.000 sitios arqueológicos identificados, 60.000.